Bueno, bienvenidos una vez más a esta aula de cultura del diario La Rioja Unir. Gracias a todos los que os habéis acercado aquí. Gracias también a todos aquellos que nos estáis viendo a través de las cámaras de la Universidad Internacional de La Rioja. Hoy tengo junto a mí un invitado al que admiro. O sea, de hecho, si veis el libro que tengo suyo, está como quemado por la parte de arriba y por el canto porque le ha pegado mucho el sol, porque lo he tenido como libro de cabecera en la ventana durante no meses, sino varios años. Y por eso considero una gran suerte estar aquí con él, ¿no? Compartir estrado. Pero sobre todo, considero una gran suerte el hablar antes que él, ¿no? Porque os aseguro que tener que hablar después de Pablo Dors es una faena, ¿no? Y por esta aula han pasado grandes escritores. Como sabéis, muchos de vosotros nos acompañáis mes tras mes y tenemos a personas que nos han conducido a través de la lírica pues, a mundos de fantasía, o que nos han conducido a mundos de lo más reales también, ¿no? A través de su historia pasada o de su historia presente. También han pasado psicólogos o científicos de unas y otras disciplinas que nos han tratado de profundizar en un viaje diferente, conducirnos al máximo, en lo máximo de lo posible, pues a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestra alma, ¿por qué no? Y nuestro invitado de hoy tiene mucho de todos ellos. O sea, como decía Borja Hermoso, tengo aquí unas notas en un artículo para El Mundo, Pablo Dors te lleva por donde quiere en sus lecturas y charlas, usando lo mismo espiritualidad que poesía, que escuadra y cartabón. Su biografía del silencio es en sí misma esta mezcla entre el arte de la intuición y la geometría del conocimiento, ¿no? Y también lo son sus demás publicaciones, como El estupor y la maravilla, que acaba de presentar la segunda edición revisada en un acto en el que hablaron, además, veía en otro artículo de la importancia de las 3 AES, ¿no? O sea, al estar atento surge el asombro y después la alegría, ¿no? Entonces, bueno, de casta le viene al galgo, podríamos decir, nuestro invitado, sacerdote, escritor, consejero del Pontificio Consejo de Cultura, nació en Madrid en el seno de una familia de artistas y se formó en un ambiente cultural alemán, ¿no? Hijo de un médico humanista y nieto del ensayista Eugenio Dors, se graduó en Nueva York y estudió filosofía en Praga, en Viena y en Roma, donde posteriormente se doctoró. Bueno, como decía al principio, hablar después de él sería una gran faena, pero lo cierto es que hacerlo antes también entraña una gran responsabilidad y es bastante osado, con lo cual voy a terminar ya y voy a dejar espacio al silencio. Muchísimas gracias, Pablo, por estar aquí. Gracias. Esta es la historia de un sabio que había hecho un voto de silencio y vivía en un bosque, y todas las tardes acudían sus discípulos y le decían: danos por favor una palabra que nos ayude a vivir. Pero este sabio, como había hecho este voto de silencio, no decía nada. Pasaron los meses, pasaron los años. Muy a menudo los discípulos le decían: por favor, danos una palabra, solo una, que nos ayude a vivir. Pero este hombre, como había hecho este voto de silencio, no les decía nada. Hasta que finalmente, ya muy viejecito, pues decidió darles una palabra. Y aquel día, en el claro del bosque, había muchos discípulos, aproximadamente unos 138, ¿no? Y les dijo, y estaba en disposición de darles una palabra. Entonces se creó un gran silencio. Y finalmente, cuando ya el silencio parecía que no podía aguantarse ni un segundo más, les dijo: ¡fuego! Y entonces el bosque en el que este anciano sabio vivía ardió. Y esto es todo lo que he venido a deciros. Muchas gracias por vuestra atención. Siempre digo que alguna vez contaré un cuento y me marcharé, pero nunca lo hago. Algún día lo haré, ¿no? En fin, no lo voy a hacer hoy, porque ya habéis venido y me da apuro o reparo dejaros así, ¿no? Pero realmente en esta pequeña historia están condensadas las 3 palabras de las que me gustaría hablaros. Esas 3 palabras son silencio, palabra y fuego.
En realidad yo he venido a La Rioja a traeros el fuego, porque esto es lo más interesante, ¿no? Lo interesante es arder, lo interesante es tener luz, estar iluminado para poder irradiar a otros, ¿no? Pero esa iluminación o esa irradiación, que es a lo que estamos llamados todos sin excepción, no es posible sin el cultivo del silencio y de la palabra. He comenzado con esta historia porque silencio y palabra son las dos caras de la misma moneda. Es decir, las palabras, nuestras palabras, van a poder hacer diana en el corazón de los lectores o de los oyentes en la medida en la que han sido precedidas o fraguadas en el silencio. Y sabemos que han sido precedidas o fraguadas en el silencio si esas palabras generan silencio en los oyentes o en los lectores. Es decir, que si algo de lo que digo esta tarde ante todos ustedes, ante todos vosotros, pues os deja pensativos, os deja inquietos, os deja ensoñando un paisaje interior en el que os apetece adentraros, entonces es que son palabras interesantes, ¿no? Nosotros tenemos en nuestra sociedad un problema importante, entre otros muchos, y es que hay un exceso de palabras, ¿no? Entonces estamos un tanto escépticos ante el poder de la palabra. Pero lo cierto, yo al menos lo creo así y he venido desde luego a testimoniarlo, es que si el silencio nos cambia a nosotros, la palabra cambia al mundo. La palabra tiene un poder de transformación de la realidad enorme, tanto como el silencio tiene poder de transformación de nosotros. Yo no conozco nada más transformador que el silencio. O si queréis, por ser más rigurosos, más precisos en el lenguaje, que el silenciamiento. Es decir, no solamente el silencio exterior, sino el silenciamiento interior. No me gustaría hablar demasiado. Quiero hablar como máximo media hora, ¿no? Para que luego haya posibilidad de, pues de un coloquio si es que os apetece, ¿no? Y había pensado articular esta exposición, esta breve exposición, dándoos, ofreciéndoos lo que para mí es decisivo. Es decir, que no quisiera, os lo digo como lo siento, que fuera una charla más, sino que fuera una charla donde yo me pongo en juego de manera muy radical y os digo lo que a mí me importa y lo que yo quiero transmitir. Y eso que yo quiero transmitir no solamente se resume en las palabras silencio, palabra y fuego, con las que he comenzado, sino en otras 6 palabras que ahora voy a enunciar y que luego intentaré desplegar brevemente cada una de ellas, ¿no? De tal manera que al final tengamos 9 palabras, ¿no? De esta charla, 9 palabras. Silencio, palabra, fuego, son las primeras. Las siguientes serían desierto, primera cosa. Segunda, amistad. Tercera, unidad. Cuarta, pluralidad. Quinta, tradición. Y sexta, renovación. Bueno, aquí está el programa. Siempre me han dicho que yo soy muy ordenadito, pero creo que ayuda a tener un esquema, ¿no? De saber para situar las cosas, ¿no? Primero, desierto. Me gusta más hablar del desierto que hablar del silencio. ¿Por qué? Porque el desierto nos trae una imagen y el silencio nos trae un concepto. Y las imágenes conforman el alma y los conceptos están en la cabeza. Realmente esto significa que no he venido a amueblar la cabeza de nadie, pero sí, si es posible, alimentar un poco el alma, nuestra alma. Nosotros soñamos con imágenes, las imágenes nos conforman y el desierto es una imagen. Todos vemos el desierto, todos oímos la palabra desierto y ya estamos viendo interiormente ese espacio geográfico que llamamos desierto, ¿no? ¿Y por qué desierto? Porque desierto es el escenario o uno de los escenarios, de los 2 o 3 escenarios geográficos en los que se ha configurado nuestra cultura occidental. Nuestra cultura occidental, como sabéis, pues es la fusión de la cultura judeocristiana con la griega, y la cultura griega no se puede entender sin la cultura judía, no se puede entender sin el desierto, ¿no? Por tanto, el espacio en el que se genera algo es muy importante, ¿no? ¿Qué quiero decir cuando hablo de desierto?
Bueno, esta referencia al pueblo judío es importante porque yo tengo la impresión de que así como el pueblo judío adquirió su identidad atravesando el desierto, yo creo que Occidente, hasta que no vuelva al desierto, no recuperará su identidad. Es decir, que si queremos saber quiénes somos, es importante volver al desierto. Pero el desierto, evidentemente, no lo entiendo como un espacio físico, sino como un espacio interior. Es decir, el desierto es una metáfora de la interioridad. Y la interioridad es lo más urgente en este momento. Nosotros hemos generado una cultura de la exterioridad, de hacer cosas, de estar hacia afuera, de estar comunicados, de estar conectados, ¿no? Y hay una nostalgia de volver a casa, de volver al interior. Yo creo que seguramente la mayoría de ustedes o de vosotros estáis aquí no por Pablo Dors, que tiene un interés bastante relativo, sino por el hambre de silencio y de interioridad que tenemos todos, ¿no? O que tenemos aquellos que todavía no estamos del todo muertos, que mantenemos un nivel de estar despiertos suficiente, ¿no? Bien, esta palabra es la palabra primordial, desierto. El desierto es un espacio físico vacío y pobre. Y es importante esto del vacío y de la pobreza. ¿Por qué? Porque el vacío es la otra cara de la moneda de la plenitud. Y la pobreza es la otra cara de la moneda de la riqueza. Es decir, que para experimentar lo que es verdadera riqueza hay que haber atravesado la pobreza. Para experimentar la plenitud ha habido que atravesar algún vacío. Yo lo que he experimentado y lo que quiero proponeros es una pedagogía de la resta. Es decir, nosotros hemos estado 30 años, 50 años, 70 años, los que tenga cada uno, añadiendo cosas, añadiendo experiencias, viajes, relaciones, estudios, trabajos, pensando que nuestra identidad era una conquista. Cuanto más sumáramos cosas, finalmente podríamos saber quiénes somos y a qué hemos venido a este mundo. Y sin embargo, mi propuesta, que no es que sea mía, sino que yo la heredo, mi propuesta es restar, no sumar. La suma está bien cuando uno es jovencito, pero cuando uno llega a la madurez es importante restar, quitar cosas. ¿Por qué? Porque la identidad no es una conquista, sino es un descubrimiento. En la medida en que quitamos cosas, empezamos a descubrir quiénes somos. Quizás tenemos demasiadas capas que nos impiden conocernos, pero si empezamos a quitar las capas, vamos a llegar a quiénes somos, ¿no? La propuesta es justamente esta: atreverse todos los días a tener un pequeño desierto particular en nuestra casa. Es decir, dedicar un tiempo a estar en silencio. Me decía una persona antes de entrar: ¿nos vas a enseñar a meditar en esta exposición? Y yo le decía, no, porque no se puede enseñar a meditar en media hora, y eso es como preguntar, ¿nos vas a enseñar a amar en media hora? Pues no, en media hora no se enseña a amar, no puedes meditar tampoco, porque meditar es una escuela de amor a uno mismo y a lo real, a lo que hay, ¿no? Entonces, primera palabra, desierto, una invitación a hacer silencio, porque menos es más. ¿Y por qué menos es más? Porque estamos tan llenos, tan sobreestimulados de todo tipo de inputs, que ya no cabe nada más. No tenemos capacidad de receptividad. Entonces, hasta que no vaciemos, no podrá entrar la vida. Es decir, la meditación es interesante porque es una escuela de receptividad para aprender a recibir. Y estamos tan llenos que no podemos recibir. Entonces, la verdadera vida no entra mientras nosotros seguimos engordando, la mente engordando, ¿no? Primera palabra, desierto. Segunda palabra, amistad. Quiero explicar esta palabra de la amistad diciendo que a raíz del éxito de este libro de Biografía del Silencio, que se está presentando también ahora mismo aquí,
eran tanta la gente que me escribía al correo electrónico diciéndome que querían aprender a meditar, que pues hice un retiro de un fin de semana con 20 o 30 personas para enseñarles un poco los rudimentos, los anclajes fundamentales, ¿no? Y antes de haber terminado ese retiro ya había otro grupo de otros 30 y luego otro y otro, y al final pues decidimos crear una asociación que se llama Amigos del Desierto y que intenta profundizar y difundir este patrimonio espiritual del silenciamiento, ¿no? Y entonces en estos retiros que hacemos estamos 40 horas en silencio, de viernes por la noche a domingo en la comida, y al final hay una puesta en común donde cada uno puede contar cómo ha sido su experiencia, ¿no? Y es muy bonito porque en todos los retiros, sin excepción, siempre hay mucha gente, pero muchos, que dicen: me caéis fenomenal, quiero ser vuestro amigo, sois un grupo maravilloso. Entonces yo pregunto, ¿pero cómo es posible que tú digas que es un grupo maravilloso y que te caen fenomenal si has estado 40 horas en silencio, si no les conoces realmente, ¿no? ¿Esto qué significa? O sea, ¿por qué se produce este fenómeno de afinidad en el silencio? Pues significa que la palabra crea afinidad intelectual o sentimental en el mejor de los casos. Es decir, que yo puedo hablar ahora y lo más que puedo aspirar es que vosotros estéis de acuerdo conmigo, afinidad intelectual, o os caiga bien, afinidad sentimental. Eso es lo máximo que puede conseguir la palabra. Pero el silencio consigue algo mucho más hondo. No consigue simplemente afinidad, sino consigue comunión espiritual. Es decir, que sin conocer lo que el otro piensa o siente, te sientes misteriosamente unido a él, en comunión con él. Esto es lo que produce el silencio. Y si no lo creéis, experimentarlo, ¿no? Es decir, posibilita una unidad primordial, más allá de lo ideológico, más allá de la raza, del sexo, de la confesión religiosa, de cualquier cosa. Y esto es lo que necesitamos. Cuando hablo de amistad, hablo de esta comunión espiritual, que tú puedas estar con el otro bien, con independencia de su credo político, de su credo religioso, de su condición económica. Eso sería extraordinario. Por eso mi propuesta es llevar el silencio a la universidad, al sindicato, a los partidos, a los centros culturales, a las parroquias. Las parroquias vendría fenomenal un poco de silencio. Es decir, realmente hay un gran poder de transformación, no solamente personal, sino grupal. El silencio genera amistad, genera vínculo con el otro, ¿no? Segunda palabra. Tercera palabra, unidad. Yo creo que nosotros, quién más que menos, pero prácticamente todos, podemos decir que estamos rotos. Esto significa que tenemos experiencias que no hemos digerido bien y que nos han partido por dentro, ¿no? Estamos dispersos, no estamos recogidos. Estamos incluso fragmentados. Se habla incluso de la cultura del fragmento, ¿no? Y meditar es una escuela de unificación, de unidad. Nosotros estamos rotos y, de hecho, por ejemplo, este gesto que estoy haciendo ahora mismo, las manos son dos y al meditar se juntan, se unifican, se hacen una. Es un gesto de unificación. El cuerpo está indicando al alma, al espíritu, ¿de qué se trata? Se trata de estar unificado, no estar roto. Esta es nuestra necesidad primordial. Cuando estamos unidos, nos sentimos bien. Si yo estoy reconciliado, unido conmigo mismo, me siento bien. Si estoy partido, por una parte quiero una cosa, por la otra quiero la contraria, no me siento bien. Y esto que pasa a nivel personal, pasa a nivel social. Si realmente estamos unidos, socialmente nos sentiremos bien. Si estamos fraccionados o incluso enfrentados, pues evidentemente no. Es decir, la unidad es la aspiración fundamental que tenemos, ¿no? Y por tanto, son interesantes, son constructores de la sociedad todos aquellos que crean puentes, que buscan lo que nos une, no lo que nos separa. Lo que nos separa, ahí está, pero lo que nos une es infinitamente más profundo. Nosotros aquí
Habrá gente creyente o no creyente, habrá hombres y mujeres, más jóvenes y más mayores, blancos y negros, bueno, no sé si hay de otras razas, pero supongo que también. Todo eso nos diferencia y ahí está. Y es una riqueza, como diré a continuación. Pero somos mucho más parecidos de lo que creemos. Es decir, a todos nos gusta lo bueno y nos disgusta lo malo. Nadie de nosotros quiere estar enfermo, todos nos gustaría irnos de vacaciones a un sitio bonito. Es decir, tenemos una unidad sustancial muy, muy honda, ¿no? Y cuando nos movemos en ese espacio, estamos bien. Entonces se trata de frecuentar ese espacio de la unidad. Y ahora viene la otra cara, la otra parte de la moneda, ¿no? Y es la cuarta palabra, que sería pluralidad. Unidad no es uniformidad. No se trata de arramblar o arrasar las diferencias que existan entre nosotros, sino todo lo contrario. Se trata de respetarlas y de promoverlas. Yo suelo decir que la pluralidad es criterio de verdad. Es decir, que si en esta asamblea hay, como acabo de decir, hombres, mujeres, blancos, negros, de derechas e izquierdas, católicos, no católicos, musulmanes, eso es un signo de que este es un centro cultural interesante. No es un centro cultural ideológico, donde van nada más los de un bando o una facción. Es decir, el respeto a la pluralidad no es una cuestión de moda, es una cuestión de que es el único modo de alcanzar la verdadera unidad, porque la unidad es en la diferencia. Si no hay diferencia, lo que hay es uniformismo. Y esto es muy importante decirlo, porque todos los grupos, sin excepción, políticos, religiosos, educativos, tienden por naturaleza al uniformismo o a la uniformidad, es decir, a excluir al diferente. Y realmente, si tú trabajas la unidad por medio de esta práctica que he sugerido de la meditación, del silenciamiento, no puedes excluir al diferente. Al contrario, tu tendencia es a incluirlo, ¿no? Por tanto, unidad y pluralidad, ¿no? Y las dos últimas palabras son tradición y renovación. Voy a beber un poquito de agua. Voy a poner un poco nerviosos a los organizadores. Esto de meditar, me preguntan continuamente, es muy difícil. Yo suelo responder, meditar no es difícil, lo que es difícil es querer meditar. ¿Y por qué querer meditar es difícil? Porque la meditación, la práctica de sentarse en silencio e inquietud todos los días un rato, es un espejo que nos pone a las claras quiénes somos. Cuando tú te sientas, aparece lo que eres. Y como lo que somos, por lo general, no nos gusta, decimos, es que es muy difícil, nos levantamos y nos vamos. Es decir, no somos capaces de sostenernos a nosotros mismos. Este es el verdadero drama. Si tú no eres capaz de sostenerte a ti mismo, no podrás conocerte. Si no puedes conocerte, no podrás amarte, porque nadie puede amar lo que no conoce. Y si no puedes amarte, no podrás amar a los demás, porque nadie puede dar lo que no tiene. Y si no puedes amar a los demás, no te estás enterando de nada, de la vida. Es decir, que esto es importante sencillamente para vivir. Y no es una cuestión de una llamada a unos pocos que tienen vocación contemplativa. No, todos tenemos una vida interior. Esto es una vocación universal para todos, sin excepción. Todos podemos aprender, es más, todos necesitamos urgentemente saber estar con nosotros mismos. Saber escuchar. El drama es que no sabemos escuchar. El drama es que no sabemos mirar. No nos han enseñado. No sostenemos la mirada de nada, ni siquiera de nosotros mismos. Esto es brutal.
Esto es brutal. Yo no vengo a predicar ninguna religión. Vengo a decir, tío, mírate a la cara. Escúchate. Simplemente eso. Cuando miramos algo el tiempo suficiente, ese algo seguramente no cambia, pero nosotros sí. Por tanto, tenemos un gran potencial para transformar nuestra mirada. Pero hay que sostenerla. No hay que huir de la realidad, porque en la realidad está la perla que estamos buscando. La meditación es una escuela de realidad. No se trata de irse a ningún mundo, quién sabe dónde, sino mirar lo que hay. En lo que hay está lo que buscas. Todo está aquí. Todo está aquí. ¿Me veis bien todos? Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos? Pues hay 3 condiciones básicas para empezar este camino. Yo os lo estoy diciendo porque creo que muchos de vosotros, quizá todos, lo vais a emprender. Tengo esa fe. Dice, este tío es un ingenuo. No, no soy un ingenuo, sino que creo en vosotros por la misma razón por la que creo en mí. Por la misma, porque somos lo mismo, o sea que estamos unidos, aunque no lo sepamos. Vivimos con la ilusión de la separación, pero la realidad es que somos uno. Eso es lo que uno descubre, la unidad desde la pluralidad. Entonces, ¿cómo podemos hacer? Pues 3 condiciones. Primero, tener sed. Tener sed. Si tú estás muy satisfecho con tu vida, olvídate de la meditación. Sigue con tu satisfacción y vete tranquilo. Es decir, que esto es para los que quieren algo más. Para los que piensan que, bueno, que no basta con lo que hay, ¿no? Que no basta con los instintos satisfechos y los deseos colmados, sino que además de la dimensión corporal y de la dimensión psíquica, hay una dimensión espiritual, trascendente, misteriosa, de misterio, y pues quieren adentrarse ahí, sienten ese anhelo, podríamos decir, de plenitud, de algo más. Entonces, esta es la primera condición. Si sois sedientos, bienvenidos. Y si no, pues bueno, esto quedará como una información, pero no tocará vuestro ser, ¿no? vuestra entraña más íntima. La segunda condición fundamental para emprender el camino del silencio, al que estamos invitados todos sin excepción, repito, es la humildad. Humildad, ¿qué significa? Humus, tierra. Reconocer lo que hay y querer aprender. Humilde es aquel que quiere aprender. Si tú crees que ya lo sabes todo o que sabes mucho y que para qué necesitas más, si tú te crees un maestro, lo que eres es un idiota. Perdona que sea tan claro, ¿no? Es decir, cuanto más sabes de la vida, más te das cuenta de tu ignorancia y de tu pobreza vital, ¿no? Y lo que da potencia a un discurso es si nace de la humildad radical. Esto es lo que da potencia. Pero si nace de la soberbia, podrá producir un resplandor, un fuego de artificio, pero no nos dará credibilidad. Humildad significa que tú estás dispuesto a dar un voto de confianza a algo o a alguien. Un camino. Reflejado en un libro, reflejado en una persona, reflejado en una comunidad, en un grupo, reflejado en un guía espiritual. Una propuesta. Tú te fías de una propuesta y sigues las consignas o las pautas que te dan para hacer esa experiencia interior del silencio. Porque claro, nosotros entendemos muy bien que si queremos adentrarnos, por ejemplo, en el mundo de la palabra, pues hay que aprender una lengua, por ejemplo, pues no sé, el castellano o el ruso o el chino, la lengua que sea.
tenemos que entrar en una escuela lingüística determinada. Pero si queremos entrar en el mundo del silencio, también hay que entrar en una escuela determinada. Porque hay gente que ha hecho esta experiencia y que nos puede enseñar. Y esto es la tradición. La tradición es que nosotros no nos interesamos en el silencio desde cero, sino que hay gente que ha hecho esta experiencia y de la cual nosotros podemos aprender. Es la tradición. Entonces, pues hay una tradición sufí, que es maravillosa, hay una tradición zen, budista, que es extraordinaria, hay una tradición de contemplación cristiana, que también es extraordinaria, y hay distintas escuelas para hacer esta experiencia mística, o espiritual, o como queráis llamarla, interior, si os gusta más, o si tiene menos resonancias que os puedan asustar. Entonces, es importante la tradición, aprender de quienes nos han precedido. Si tú tienes un problema con tus padres, el problema lo tienes tú, no tus padres. Es decir, mejor que te reconcilies pronto con ellos. Y esto nos pasa a nosotros. Nosotros somos una generación de huérfanos espirituales porque tenemos un problema con nuestros padres espirituales. Nos hemos ido alejando, nuestra sociedad es una sociedad secular, esta es nuestra historia. Hasta que no nos reconciliemos con lo que ha sido nuestro pasado, no podremos avanzar. Entonces, la tradición es fundamental, ¿no? Es decir, no sabremos dónde estamos si no sabemos de dónde venimos. Es que es muy claro, es muy claro. Pero también es muy claro la última palabra, de la que quiero hablaros, y es renovación. Una tradición que no es renovada a la sensibilidad y al lenguaje contemporáneos, es decir, a nuestra sensibilidad y a nuestro lenguaje, una tradición que no es renovada es simple conservación, simple conservadurismo. Es decir, la única manera de ser fiel al pasado es renovarlo. Renovarlo, hacerlo nuevo, recrearlo, ¿no? Es decir, la vitalidad de una persona se muestra porque es capaz de recrear lo que ha recibido. Yo he recibido muchísimo de mis maestros, de mis lecturas, de mis experiencias vitales, y lo único que hago es recrearlo, en este caso para vosotros. Entonces, la renovación es fundamental. O sea, si las iglesias hoy están vacías o semivacías, es porque no hay renovación. Simplemente. Entonces, no se considera que la propuesta espiritual que se hace sea interesante. Y, lógicamente, se abandona. Entonces, es preciso tener fuego para tener inteligencia, para recuperar la tradición, pero también tener fuego para saber renovarla. Porque de eso dependerá que podamos sentirnos uno, respetando la diferencia y hagamos la experiencia del desierto, encuentro con uno mismo, y de la amistad, encuentro con el otro. Bien, voy a concluir, para realmente cumplir con la media hora, voy a concluir pues con un pequeño cuento, igual que he empezado con un cuento, termino con un cuento, que me gusta mucho, y que es la historia del hombre primitivo que descubrió el fuego y que, después de haberlo descubierto, este hombre fue, con las 2 piedras que había hecho el fuego, pues fue al poblado vecino, les enseñó cómo se hacía el fuego, se marchó y volvió al poblado al cabo de un mes para preguntarles qué tal con este descubrimiento del fuego. Y le dijeron, pues muy bien, ven. Y le condujeron a este hombre al centro del poblado, donde habían construido un gran templo, ¿no? Una gran casa, ¿no? Y dentro de esta casa, de este gran templo, había una gran urna, y dentro de esta urna estaban las 2 piedras con las que este hombre les había enseñado a hacer fuego. Fíjate si para nosotros es importante el fuego, que todas las tardes venimos aquí y nos arrodillamos, nos postramos ante esta urna a adorar las piedras. Esta es nuestra historia. Nosotros nos dedicamos a adorar piedras en lugar de a encender fuego. Muchas gracias.
Gracias.